Muy buenos días a todos y todas. Me resulta muy grato darles una cordial bienvenida en nombre del Tribunal Electoral de la República de Panamá y de su Instituto de Estudios Democráticos a la presentación de la cuarta edición del libro Sistemas Electorales y Partidos Políticos, que se realiza en conjunto con el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional. Como ya es usual en este ciclo de actividades, la jornada se realiza de la mano de notables expertos en la realidad latinoamericana. En esta ocasión, sin embargo, el momento es especial, y no solo por tratarse de la presentación de la cuarta edición de una obra que ha abierto caminos como Sistemas Electorales y Partidos Políticos. En esta ocasión están con nosotros los coautores, el doctor Dieter Nolen, un maestro de generaciones de estudiosos de la democracia, profesor emérito de la Universidad de Heidelberg y prolífico autor que no necesita mayor presentación, así como el doctor José Reynoso Núñez, doctor en Ciencia Política y Master of Arts en Estudios Políticos Europeos por la Universidad de Heidelberg y Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica de Chile. Ambos, una calurosísima bienvenida. Como se sabe, o puede deducirse del título, la obra tiene a los sistemas electorales en el centro de su atención, y después de aclarar sus aspectos fundamentales de orden teórico, se vuelca a considerar los ejemplos de las democracias pluralistas en forma comparativa, específicamente los sistemas correspondientes a Europa y América Latina y sus diversos casos nacionales. La obra que se presenta es una cuarta edición ampliada y actualizada en la que se incluyen nuevos casos, lo que permite conocer las reformas y los resultados electorales en el periodo de la actualización. Pero también se expande en cuanto a los análisis y las conclusiones a las que ese nuevo conjunto de datos conduce. En definitiva, se trata de una gran contribución a la bibliografía especializada. Junto a los autores, numerosos otros estudiosos de la democracia, muchos amigos antiguos o recientes de esta casa aportan sus comentarios. Nos acompañan para analizar la obra Arturo Núñez Jiménez, quien es licenciado en Economía por la UNAM y presidente del Instituto de Políticas y Gobernanza; Carolina Gilas, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina; Fernando Tuesta Soldevilla, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos, magíster y licenciado en Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien ha escrito muchos libros y muchos capítulos de libros en revistas académicas a lo largo de una fructífera carrera; Liliana de Riz, licenciada en Sociología con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires y doctora en Sociología de la Universidad Práctica de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París, Francia, e investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. A todos ellos igualmente una calurosa bienvenida. Gracias por haber aceptado participar en este importante evento. Participa igualmente el doctor Daniel Sobato como moderador. Él es egresado del programa de doctorado en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y de la maestría en Gerencia Política de la Universidad de Harvard, entre otros títulos. En la actualidad es director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Antes de terminar, quiero recordar que el INET realiza simultáneamente varios ciclos de videoconferencias durante 2022. Todas las videoconferencias se transmiten por las plataformas Zoom y YouTube del INET y se conservan en el canal de YouTube del Instituto para su aprovechamiento posterior por los interesados. Al canal de YouTube pueden suscribirse, manteniéndose así siempre al tanto de los nuevos eventos. Así, al final, reitero la bienvenida a este evento de lujo, deseándoles éxito a todas y todos los asistentes a esta jornada y cediéndole los micrófonos al doctor Daniel Sobato. Muchas gracias, Salvador, por esta introducción. Muchísimas gracias siempre al INET por todo su valiosísimo apoyo y por llevar a cabo este tipo de actividades de manera conjunta. Voy a cifrarme en tres aspectos en esta parte introductoria. La primera de ellas tiene que ver con la obra per se. En mi carácter de moderador tengo el honor y el gran gusto de poder estar acompañando la presentación de esta magna obra, que, como bien decía Salvador Sánchez, es la cuarta edición del libro Sistemas Electorales y Partidos Políticos de los autores doctores Dieter Nolen y José Reynoso Núñez. Y, como también bien señalaba
nuestro querido Salvador, contamos para llevar a cabo este ejercicio, además de los 2 coautores ya citados, con 4 comentaristas de lujo que ya fueron presentados. En términos de básquet, podríamos hablar del Dream Team de los comentaristas, ¿no? Si yo presentara un libro, realmente querría claramente que estas 4 personalidades fueran quienes estarían comentándolo. El doctor Arturo Núñez Jiménez, la doctora Carolina Gilas, el doctor Fernando Tuesta y la doctora Liliana de Riz. El segundo aspecto es brevemente poner sobre la mesa, al inicio de esta presentación, la importancia y la relevancia de esta obra, cuya primera edición tuvo lugar en el año 2004 y ya ha tenido 3 actualizaciones. Esta es la 4ª. Y la importancia y relevancia radica en el hecho de que esta obra proporciona un análisis actualizado, completo y riguroso del complejo y al mismo tiempo cuestión central que representan para la calidad de nuestras democracias y para la integridad de nuestros procesos electorales, los sistemas electorales, los sistemas de partidos y su interrelación actual. Pero aún más, en una coyuntura en la que el mundo y nuestra región viven una recesión democrática, en la que aumentan significativamente, sobre todo en nuestra región también, los niveles de fragmentación y polarización, en muchos casos una polarización tóxica, acompañada del mal uso de las redes sociales en campañas de desinformación y de fake news y de noticias falsas, como hemos visto en muchos procesos electorales y estamos viendo actualmente en Brasil, en la que la gobernabilidad se vuelve crecientemente compleja, en la que las principales instituciones de la democracia representativa y las élites políticas sufren un déficit de confianza ciudadana, en la que el malestar social tensiona al máximo muchas de nuestras democracias y sistemas políticos que muestran signos de irritación, pero al mismo tiempo de agotamiento, mientras el apoyo a la democracia registra uno de sus niveles más bajos desde el inicio de la tercera ola democrática, mientras crece la insatisfacción con el funcionamiento, o mejor dicho, con la incapacidad de la democracia de hacer el delivery, como muchos ciudadanos esperan de ella, mientras aumenta al mismo tiempo la indiferencia frente a un régimen autoritario o un régimen democrático, claramente esta rigurosa y completa obra de los doctores Nolen y Reynoso Núñez es, además de muy oportuna, de una importancia capital para enriquecer no solo el debate académico, sino también el debate político, cada vez más necesario en el mundo, pero claramente en nuestra región. Y el tercer aspecto que quiero abordar es la metodología que vamos a utilizar. La metodología que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a iniciar con los 4 comentarios a cargo de cada uno de los 4 comentaristas que han sido presentados en el siguiente orden. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra Arturo Núñez Jiménez, luego Carolina Gilas, luego Fernando Tuesta Soldevilla y luego Liliana de Riz, para finalizar esta presentación con los comentarios del doctor José Reynoso Núñez y del doctor Dieter Nolen. Cada uno de los 4 comentaristas le fue asignado una parte del libro Sistemas Electorales y Partidos Políticos. Y así al doctor Arturo Núñez se le ha pedido que por un espacio de 15 minutos aborde los primeros 6 capítulos, que van desde el concepto, importancia y función de las elecciones, capítulo 1, el 2, derecho electoral, requisitos, desarrollo y consecuencias de la extensión del sufragio democrático, el tercero, sistemas electorales y sistema de partidos, una introducción al problema con carácter orientador, el cuarto, sistema electoral, elementos particulares y efectos de los sistemas electorales, el quinto, representación por mayoría y representación proporcional, y el sexto, diseño institucional y evaluación de los sistemas electorales. Doctor Arturo Núñez Jiménez, tiene usted el uso de la palabra por espacio de 15 minutos.
Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Salvador, a IDEA Internacional y al Tribunal por la amable invitación para participar en este evento. Saludo a los demás participantes. En el caso de México y de mi generación, Dieter Nolen nos ha enseñado mucho sobre el estudio de la política. Nadie como él nos ha enseñado sobre sistemas electorales. Su rigor y meticulosidad, su aseo politológico y político, pero sobre todo, su conocimiento de las realidades nacionales concretas, particularmente de países de América Latina, lo hacen no solo un erudito en la materia, sino un certero y respetuoso politólogo cuando se le pide su opinión sobre reformas concretas. En México lo consideramos nuestro amigo, nos apoyó mucho en el proceso de transición democrática y por todo ello lo apreciamos, lo admiramos y lo respetamos mucho. José Reynoso ha sido un tenaz discípulo de Nolen que con disciplina y profesionalismo se ha ganado la confianza y es coautor de este libro. Felicidades por ello, José, y por tus importantes aportaciones a la 4ª edición de esta obra. Es vastísima la temática abordada en el libro. Por ello, en 15 minutos asignados hablaré de 2 temas fundamentales que Dieter Nolen ha abordado en muchísimas ocasiones y publicaciones. Y, de serme posible, mencionaré algunas de las tesis más relevantes referidas por los autores. Sé que nos escuchan no solo especialistas y que al ser el primer expositor me corresponde dar el marco de referencia para las demás participaciones. Espero haber logrado ese objetivo. En un sentido riguroso, sistema electoral es el método de convertir votos en posiciones de poder, escaños, curules. Hay 2 principios básicos para elegir, el de mayoría y el de representación proporcional. Algunos hablan también de sistemas mixtos. En elecciones de mayoría, sea absoluta o relativa, el que gana con más votos gana todo y el que pierde, pierde todo. No hay igualdad en el valor del voto. El triunfador representa a todos. El perdedor no tiene ninguna representación. Por ello, el efecto de la mayoría es la desproporción entre votos y escaños, y en cambio el efecto de la representación proporcional es la proporción para lograr la mayor aproximación entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños. Los 2 principios de elección son legítimos y según se adopta uno u otro, o incluso una combinación de ambos, se debe ser consecuente con sus resultados y no juzgar un sistema electoral determinado en función del principio opuesto. En mayoría se elige personas. En representación proporcional se elige una lista de partido según la proporción obtenida por cada uno de ellos. Al combinarse, puede prevalecer la mayoría, la representación proporcional e incluso igualarse el número de escaños a elegir por cada principio. Todo sistema electoral concreto se constituye con 4 elementos. Primero, la circunscripción electoral, que incluye el ámbito territorial, pero se refiere al número de escaños a elegir en ella, lo que da su tamaño. 2, la forma de la candidatura, que puede ser unipersonal, un solo candidato, o de lista de partido plurinominal de 2 o más candidaturas, sobre todo de lista.
3, los procedimientos de votación que están vinculados con la forma de candidatura, también sobre todo de lista. Hay varias formas de votación. Y 4, los métodos o fórmulas de conversión de votos en escaños, que pueden ser en la mayoría absoluta, que logre la mitad más uno de los votos en una o dos vueltas de elecciones, o en la mayoría relativa o simple, el que obtenga más votos, aunque no sean la mitad más uno. Primera minoría, le dicen algunos. En tratándose de la representación proporcional, hay dos métodos para convertir votos en escaños. 1, los del divisor, y 2, los del cociente, con los que se busca de varios modos medir la proporcionalidad del total de votos obtenido por cada partido político del total de la votación emitida en las circunscripciones para determinar la proporción de escaños en el Parlamento o Congreso que le corresponde. Se trata de obtener, permítame la licencia, un costo por escaño y distribuirlo a cada partido político las veces que ese costo de su votación entre en la votación total. De esos 4 elementos de un sistema electoral, la circunscripción electoral y su tamaño se pueden interpretar como la determinante fundamental de la proporcionalidad entre votos y escaños. Los métodos para convertir votos en escaños constituyen el segundo elemento para determinar esa proporcionalidad. Hay varios tipos y subtipos de sistemas electorales de representación proporcional que dan más o menos proporcionalidad. Por ello, Dieter Nolen destaca: a mayor número de escaños en la circunscripción, le corresponde mayor proporcionalidad. Y desde luego, a menor número de escaños, le corresponde menor proporcionalidad. En ocasiones, en alguno de los subtipos de representación proporcional, hay en realidad, por el tamaño tan reducido de la circunscripción electoral, efecto de mayoría no proporcional. Esta es una barrera natural para la proporcionalidad de un sistema electoral, pero también hay barreras legales que se establecen un mínimo de la votación total para poder acceder a escaños. En tal sentido, los autores nos advierten que puede haber manipulación en el tamaño de las circunscripciones electorales y su geografía, el gerrymandering, así como la fórmula de divisor o cociente, que pueden dar intencionalmente menos proporcionalidad al sistema electoral de representación proporcional. Hay aquí en el libro un análisis súper detallado sobre la forma cómo combinar los 4 elementos del sistema electoral y los efectos que producen. El segundo aspecto de la parte del libro que comento lo constituyen los criterios para evaluar un sistema electoral cualquiera. Se nos advierte que hay varios enfoques, pero se proponen 5 exigencias que se le hacen a los sistemas electorales para evaluarlos. 1, que den representación. 2, que den concentración o efectividad. Una forma de gobernabilidad del órgano representativo a integrar o para el sistema político en su conjunto. 3, se le pide participación. 4, también simplicidad. Y 5, legitimidad. No debe evaluarse un sistema electoral con un solo criterio, aunque no siempre se pueden lograr los 5 simultáneamente, porque en ocasiones atender preferentemente o exclusivamente uno de ellos o unos de ellos va en detrimento del otro o de los otros. Por ejemplo,
Los partidos pequeños exigen representación justa que va en demérito de la construcción de la efectividad del sistema electoral. En cambio, los partidos grandes exigen este criterio sobre el otro, es decir, efectividad sobre representatividad. En general, los partidos políticos exigen representación, la sociedad civil más participación, la eficacia la exigen los partidos en el poder, los empresarios y organizaciones internacionales. El ciudadano quiere participación y simplicidad y todos reclaman legitimidad del sistema electoral. El criterio de representación se exige en dos sentidos: representación de todos sin discriminación alguna, o representación justa en el sentido de la correspondencia entre votos y escaños. El criterio de concentración o efectividad se demanda para que haya capacidad de decisión unipartidista o coaligada en el Parlamento, es decir, que se forme voluntad política y no haya anarquía en el Parlamento. La participación que se reclama en los sistemas electorales no es la de la concurrencia a las elecciones, sino la de dotar de capacidad al elector para influir en las candidaturas, lo que tiene que ver con la relación entre representante y representado, para que haya más conocimiento personalizado y rendición de cuentas de los elegidos. Esto se puede lograr vía la mayoría por la relación directa elector-candidato, aunque este solo haya sido postulado por su partido político. En la representación proporcional hay varias formas de listas en las que el elector puede alterar el orden de los que están planteados por el partido, o modificar la lista, o hacer su propia lista con candidatos de su partido preferido e incluso con candidatos de las listas de otros partidos. Esta variante afecta la simplicidad. El criterio sobre esta tiene que ver, aunque no es una variante que afecte directamente la proporcionalidad, sí tiene que ver con que el elector no se confunda en el manejo de la boleta, o los responsables del escrutinio de los votos en las casillas no se tarden en aportar resultados, de tal manera que se generen dudas por el retraso y se cuestione la legitimidad de la elección en su conjunto. A mayor complejidad de la boleta, más abstención, más votos anulados o más votos en blanco. Por último, la legitimidad se refiere a todas los demás criterios e implica la aceptación de los resultados de la elección, la democracia, el sistema electoral y el sistema político en su conjunto. Según el criterio que cada quien privilegie, sería la evaluación que haga del sistema electoral. Concluyo con tres tesis fundamentales de Dieter Nolley. 1. No hay sistema electoral ideal, señala nuestro autor, sino sistemas electorales concretos que se adaptan a cada realidad nacional específica. Segundo, el contexto histórico y sociopolítico es fundamental para la implementación y el desarrollo de cada sistema electoral. Y tercero, no hay una relación de causalidad unidireccional entre sistema electoral y sistema de partidos, sino una vinculación interdependiente en doble sentido, en que uno u otro puede ser variable independiente o dependiente en circunstancias que cambian en el tiempo y de país a país. Dice el doctor Lorenzo Córdoba, presidente del INE, en la presentación de la obra en Comento, cito: es más que un libro sobre mecanismos electorales y sistemas de partido. Supone, más bien, dice Córdoba, un proyecto intelectual y de vida de largo aliento en el trabajo de investigación de Nolley
a lo largo de 5 décadas. Termino la cita. Totalmente de acuerdo con Córdoba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Arturo Núñez Jiménez, no solamente por la calidad de su exposición, por los temas abordados, por las precisiones formuladas, sino también por haberse ajustado al tiempo asignado. Y ahora invito a la doctora Carolina Gilas, a quien se le ha asignado los comentarios correspondientes a los capítulos 7, que tiene que ver con comparación de los sistemas electorales, y parte del capítulo 8, sistemas electorales individuales por países, a la cual también le quiero dar una muy cordial y cálida bienvenida. Gracias por acompañarnos, querida Carolina. Tus 15 minutos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Les quiero decir que me siento honrada de tener la oportunidad de estar aquí con ustedes en este espacio y poder participar en la presentación de esta obra del profesor Dieter Nolen, admirado maestro de todas y todos nosotros quienes estudiamos las elecciones, los sistemas electorales, y de mi querido José Reynoso, con quien pues, tuve la fortuna de compartir algunos pasos, algunos rumbos de nuestra vida profesional, y a quien pues, lo admiro por sus conocimientos, por la profundidad de sus conocimientos, y le tengo un gran cariño como amigo. También es un honor, por supuesto, estar aquí compartiendo con ese Dream Team, como lo dijo hace rato doctor Sobato, que se conforma de la doctora Riz, del doctor Tuesta, del doctor Núñez y del propio doctor Sobato. Un lujo poder estar en una mesa con todas y con usted y todos ustedes. Tengo que confesarles también que ese honor de tener la oportunidad de comentar la obra del profesor Nolen y el doctor Reynoso es al mismo tiempo una tarea muy compleja y un gran reto. Lo primero que pensé cuando José me hizo ese gran honor de invitarme a este espacio es ¿qué puedo decir? ¿Cómo puedo hacer comentarios a ese trabajo que deriva de ese clásico de ya 1994, del libro Sistemas Electorales y Partidos Políticos, pues que fue un clásico instantáneo y que creo que fue fundamental para todos nosotros, para conocer los sistemas electorales, para conocer, aprender sobre las reglas del juego, sobre cómo estos impactan a los actores políticos, en particular a los partidos políticos, en una perspectiva comparada. ¿Quién de nosotros no ha estudiado sistemas electorales echando mano de la obra tan vasta del profesor Nolen, en particular justo de ese libro Sistemas Electorales y Partidos Políticos, que hoy se enriquece en esta nueva versión revisada, comentada y ampliada? Entonces, por fortuna, esa nueva versión realmente incorpora cambios tan significativos que pues, es una nueva lectura obligada, me parece, y estoy también convencida que este libro también se va a convertir en un nuevo clásico instantáneo que vamos a estar leyendo todas y todos para poder entender lo nuevo que está pasando en los sistemas electorales. Me parece que los autores, el profesor Nolen, el doctor Reynoso, se han propuesto una tarea sumamente ambiciosa, que es una tarea de mejorar un clásico. No es nunca fácil mejorar algo que ha sido de una calidad excelente, pero me parece también que logran ese objetivo suyo con una gran calidad y lo logran a cabalidad. Esta nueva edición que está actualizada, que está mejorada, implica una ampliación del análisis histórico comparado y también de casos, y creo que nos da muchas nuevas pistas sobre qué ha pasado en la evolución de los cambios en sistemas electorales recientes, que nos permite interpretar los procesos políticos recientes y actuales que tienen que ver lamentablemente en muchos casos con retrocesos frente a la calidad de la democracia o con de plano
procesos de desdemocratización de muchos regímenes que hace tan poco como 30 años celebrábamos como esas nuevas democracias, dándoles la bienvenida a las familias de las grandes democracias, de las viejas democracias occidentales. También es un libro que nos permite observar entonces cómo las reglas cambian y qué consecuencias tienen los cambios de las reglas de los sistemas electorales, y también nos permite entender por qué se dan, a qué razones están respondiendo los cambios que se generan en diferentes contextos, en diferentes momentos históricos, en diferentes países, casos que podemos estudiar. Entonces, me voy a permitir centrarme brevemente en una de las preguntas que articula esta obra, una de las preguntas centrales, que tiene que ver cómo funcionan los sistemas electorales similares en contextos diferentes. Y que pues básicamente justo se toca en los 2 capítulos que me fueron asignados de este enorme trabajo, capítulo 7 y capítulo 8. Por supuesto, no tengo aquí espacio suficiente para poder relatarles o para poder enumerar todas las aportaciones que realizan los autores en esa perspectiva comparada para fortalecer nuestro entendimiento de los sistemas electorales. Y además creo que tampoco sería correcto hacerlo porque las presentaciones de libros, de las obras, pues tienen como objetivo comentarlas, pero también tienen como objetivo principal alentar al público que nos acompaña para que las lean, para que alcancen, para que las agarren y para que las hagan propias. Y en ese sentido me parece que lo que toca es más bien adelantar algunos spoilers, algunas ideas centrales, más no contarles toda la historia que está detrás de este libro. Entonces, aquí algunas ideas, me parece 3 centrales muy interesantes desde la perspectiva comparada que ofrecen los autores, el profesor Nolen y el doctor Reynoso, que tienen que ver con la división, la segmentación de los casos que hacen. Primero nos dan un recorrido por cómo fueron construyéndose los sistemas electorales en las democracias que llaman democracias de los países industriales, esas democracias consolidadas, viejas, a las que frecuentemente justo nos referimos como esos ejemplos clásicos del funcionamiento de las democracias y de los sistemas electorales. Entonces, ahí los autores empiezan por desmitificar una de las ideas muy recurrentes, muy frecuentes en la literatura y en las comparaciones, que sostienen que esos sistemas, que los sistemas electorales de los países desarrollados, las democracias consolidadas, han sido realmente estables. Nos presentan evidencia, tanto comparada como en análisis de casos específicos, evidenciando que no necesariamente es así, no en todos los casos, sino que también son sistemas electorales que responden ante distintas coyunturas, responden ante problemáticas que se generan con la aplicación de las propias reglas o de los sistemas que han sido adoptados en un momento dado, y que entonces también han pasado por las reformas que buscaron perfeccionar el funcionamiento de esos sistemas electorales, atendiendo algunas problemáticas que identifican los países. Y ahí, por ejemplo, identifican una de las trayectorias que tiene que ver con un giro hacia los sistemas mixtos, o sea, sistemas segmentados, y también otras 2 tendencias dentro de esa ola mayoritaria, digamos, o del campo mayoritario de los casos dentro de las democracias consolidadas, que establecen sistemas diversos, pero finalmente sistemas de representación proporcionalidad, y donde las ejes de las reformas fueron buscando una mayor proporcionalidad del sistema electoral en algunos países que consideraban que los sesgos que llega a generar la representación política, representación proporcional, ya eran excesivos y buscaron corregirlos, como en Bélgica, como en la mayor parte de la Escandinavia. Y por otro lado, la otra ola de las reformas, o otro sentido de las reformas, que ha buscado más bien evitar la fragmentación y entonces corregir ese sesgo que también llega a generar la representación proporcional al permitir que demasiados jugadores lleguen a integrar los congresos, como ha ocurrido en varios países de la Europa occidental y del sur.
En cambio, me parece también muy interesante su análisis sobre los países de Europa del Este, que coincido que ameritan una mirada distinta, tomando en cuenta en particular su momento de la llegada a la democracia y las rutas por las que esta llegada a la democracia se ha dado con la caída de la Unión Soviética, del bloque soviético, y donde señalan los autores, se trata de países que se fueron obligados a reemplazar un sistema electoral, porque en todos esos sistemas autoritarios las elecciones sí se celebraban con la regularidad, pero por supuesto no tenían las características necesarias para poder ser democráticas, para poder ser competidas, para poder ser libres y para poder obviamente incidir entonces en quién ocupa el gobierno en estos países. La mayoría de los países de Europa del Este en esas primeras elecciones fundacionales y las subsecuentes, optó por los sistemas de representación proporcional. Y ahí es muy interesante el diagnóstico que realizan nuestros autores al señalar que a pesar de los intentos de las viejas élites comunistas de mantener sistemas de mayoría que consideraban iban a ser mucho más provechosos o mucho más redituables en términos de mantener su influencia política, en la mayoría de los casos, esas viejas élites autoritarias o renunciaron o perdieron simplemente la capacidad de controlar los procesos y la adopción de las reglas electorales al verse desplazados en muchos sentidos literalmente por las nuevas élites que venían desde la oposición. En la tercera región a la que le dedican un análisis muy importante en el libro nuestros autores, nuestra región, América Latina, están apuntando pues, a que las reformas son bastante frecuentes, eso lo tenemos también pues, muy documentado, es algo que vivimos hoy, que estamos hablando, doctor Núñez y yo desde México. Justo hoy por la mañana empezó un nuevo debate formal en la Cámara de Diputados y Diputadas sobre una posible reforma electoral que quiere tocar muchos aspectos del sistema electoral ampliamente entendido, pero también quiere modificar profundamente el sistema electoral en ese sentido estricto, como lo trabajan en esta obra el profesor Nolen y el doctor Reynoso. Entonces, donde por un lado señalan que no podemos encontrar una sola direccionalidad de las reformas, es decir, los países de América Latina han estado tomando caminos heterogéneos en distintos momentos, han en ocasiones realizado reformas que tiempo después, a veces breve, llegan a deshacer incluso, con una importante inestabilidad de las reglas y que además señalan está determinada realmente por contextos particulares, por cómo se dan los equilibrios del poder, por los intereses de los actores políticos principales en cada país en diferentes momentos históricos, y que también señalan, me parece de manera muy interesante, esa relación circular entre partidos y sistemas, ¿no? Es decir, que los sistemas electorales, lo sabemos, afectan el comportamiento de los partidos políticos, afectan incluso sus probabilidades de supervivencia, pero al mismo tiempo estos partidos políticos, en particular los latinoamericanos, toman una postura muy activa frente a la creación y la modificación de las normas. Entonces, en resumen, y con esos tres breves pequeños spoilers, me parece que se trata de una obra que va a ser fundamental para nuestra comprensión de los sistemas electorales en perspectiva comparada, y ahí creo que esa es una enorme virtud de este trabajo, de que trata de combinar, creo que lo hace con una gran maestría y con una gran profundidad, un análisis comparado con un análisis de casos, con un análisis a profundidad muy rico, lleno de conocimiento y de detalle profundo de cuáles fueron los factores y cuáles fueron las consecuencias relacionadas con diferentes modelos de sistemas electorales. En ese sentido, es una obra que se destaca por una gran profundidad metodológica. También es una obra que nos ofrece una muy singular y pocas veces encontrada, incluso en los estudios empíricos, riqueza empírica justamente de los datos que se recopilan, de los casos que se analizan a gran profundidad. Y también es una obra
que conlleva una gran profundidad teórica, tanto en la articulación de los conceptos, de las teorías explicativas, como justo en esa capacidad, la frecuencia con la que las explicaciones a las que están ofreciendo los autores en el libro realmente nos permiten observar fenómenos y el impacto de las reglas electorales con un mucho mayor, más largo aliento o alcance, contribuyendo así a la formación de las teorías sólidas, profundas y capaces de explicar lo que ocurre en términos de los sistemas electorales y su relación con sistemas de partidos e incluso con la democracia en todo el mundo. Entonces, realmente es una obra que recomiendo ampliamente. Fue un verdadero placer tener la oportunidad de leerla tan pronto después de su aparición, y les agradezco enormemente esa oportunidad de estar con ustedes esta mañana. Un honor poder compartir esa mesa con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carolina Gilas. Nuevamente un comentario muy riguroso, muy aterrizado con los temas que se les habían asignado y que da una mejor comprensión de esta estupenda obra. Y también muchísimas gracias por adaptarse al tiempo asignado. Invito ahora a hacer uso de la palabra al tercer comentarista, al doctor Fernando Tuesta Soldevilla, quien va a comentar la parte final del capítulo 8 de esta obra, donde hay la comparación de los sistemas electorales por países individuales, de las páginas 426 a 586. Querido Fernando, tus 15 minutos y bienvenido a este Dream Team. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daniel. Un gusto estar aquí. El agradecimiento a ustedes por la invitación. Muy grato poder comentar esta nueva edición del libro de mi gran maestro Dieter Nolen y José Reynoso. Realmente complacido y una ocasión para ver a tantos buenos amigos y compartir esta mañana, evidentemente con académicos y académicas de alta calidad. ¿Quién en América Latina no ha leído algún libro o algunos libros de Dieter Nolen? Todos, directa o indirectamente, estamos influenciados por él. Yo debo mi conocimiento sobre elecciones y sistemas electorales a mi querido maestro y amigo Dieter Nolen, y que a lo largo de décadas realmente no solo ha escrito una innumerable y vasta obra sobre sistemas electorales, sistema de partidos, reforma, sino que nos ha acompañado en estos mismos procesos en cada uno de nuestros países. Casi no hay país donde no solo él ha visitado, sino donde él no ha tenido una gran influencia. Esta ocasión me ha llevado a releer capítulos de este trabajo, que obviamente uso para mis clases, como todos ustedes. Estos son libros de consulta obligada. Me quiero remitir entonces al tema que me han asignado, referido a los casos puntuales, específicos, los países casos. Debo decir que, bueno, felizmente que ya se han anotado aquellas o ciertas condiciones por el cual se desarrollan los sistemas electorales y que me permiten ya ir a aspectos más puntuales. Claro, en estas páginas que me toca se habla de países que tienen que ver con ya ex países del este como Rusia y Hungría, pero Carolina se ha encargado ya de tratar esto de manera más amplia. Y entonces, en esta parte del libro se habla sobre casos nacionales que son particulares, ¿no? El caso de Chile, México, Uruguay, Costa Rica, Brasil, Perú y Venezuela. Allí justamente uno puede volver a afirmar aquello que hay pues tantos sistemas electorales casi como países, ¿no? Incluso
sistemas muy parecidos, pero que sin embargo hay algunos elementos de los sistemas electorales que pueden ser distintos y que van a tener naturaleza y efectos distintos, porque además tienen contextos distintos. En el caso de América Latina, lo que estamos además hablando es de un aspecto fundamental, porque allí lo que tenemos son dos elecciones. Elecciones, como se sabe, a la presidencia de la República de manera directa, y elección al Parlamento, a diferencia de los casos de los países, sobre todo industrializados en Europa generalmente. Y es interesante porque también en el capítulo anterior, señalado ya por Carolina, evaluado por Carolina, se hacen tratamientos de países que han tenido influencia, en principio, del sistema proporcional personalizado alemán, que, como bien señala Dieter, es considerado en muchos casos como un modelo, pero que sin embargo hay claras diferencias de aquellos quienes hablan de sistemas mixtos o sistemas en realidad que son segmentados o compensatorios, que no son exactamente el sistema alemán. Y esto tiene que ver porque los sistemas electorales obviamente son construcciones y son efectos también de los sistemas de partidos, porque quienes obviamente reforman, y han habido muchas en estos años en América Latina, son los partidos políticos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es interesante el caso mexicano que Dieter denomina un sistema segmentado mayoritario, en donde parte del Parlamento, como se sabe, es elegido por circunscripciones uninominales y otra parte por circunscripciones plurinominales. Pero el caso de México va a tener particular interés por este aspecto que tiene que ver y que está a nivel constitucional sobre los porcentajes de la sobrerepresentación que debe ser ajustada. Este es un tema de carácter político que, sin embargo, ha sido judicializado según los términos que usa Dieter. Y esto tiene particular interés porque en el contexto de los que estamos hablando sobre los sistemas electorales y sistema de partidos, hay otras variables de contexto que juegan. Y en el caso de México, la variable de la transición a la democracia en el 90 y más adelante las reformas es, por un lado, no solamente la creación de estos organismos electorales autónomos, como es el ahora INE y el TRIFE, sino porque en el último periodo estas dos instituciones han sido también sujetas de cuestionamientos de parte del gobierno, y eso lo hemos visto ya desde las elecciones desde el año pasado al día de hoy. Y entonces hay presiones y judicializaciones que debe tomarse en cuenta. El sistema mexicano, sin embargo, posibilitó que trasladar o transitar de este sistema unipartidista por años, encabezado por el PRI, a un sistema de partidos de pluralismo acotado, moderado. Y de la misma manera el caso uruguayo, uno de los países de mayor estabilidad junto con Costa Rica en América Latina, en donde su conocido sistema simultáneo de voto simultáneo o de lemas, que logró tener incidencia en el formato del sistema bipartidista a lo largo de décadas en Uruguay, se hicieron ajustes para crear ahora un sistema proporcional con doble vuelta a nivel presidencial, pero que ha tenido a su vez un ingrediente interesante, que no es estrictamente el sistema electoral, pero que va a tener obviamente relevancia. El caso de la incorporación de los sistemas de elección de las candidaturas de manera abierta, las llamadas primarias. Y entonces, un país en donde, digamos, el centro político ha jugado un papel fundamental,
ha mantenido, pese a las transiciones, un aspecto que en otros países sí es recurrente, la fragmentación y la polarización, como es el caso de Perú, que al igual que Costa Rica y Brasil, tienen sistemas proporcionales de circunscripciones plurinominales variables, pero que ha llevado, por diversos factores también de contexto, a incorporar los votos nominales o votos personalizados, llamados voto nominal en Brasil, voto preferencial en Perú, pero que a su vez es necesario encontrar otras variables. Y estas variables tienen que ver con, y en América Latina en general, con algo que han sucedido a lo largo de este siglo. Uno, las reformas, y otro, el desplome de los sistemas partidistas, y en tercer lugar, fenómenos que afectan directamente a uno de estos sistemas, que es el sistema de partidos. Vale decir, la descomposición de los llamados partidos tradicionales, que han ido cayendo en términos no solamente electorales, sino legitimidad, y que ha provocado no la sustitución de otros partidos, digamos, sólidos, sino muy por el contrario, la proliferación de partidos ad hoc, de partidos vehículos, de partidos informales también, y que no va a permitir que los sistemas electorales puedan consolidar formatos de partidos obviamente más estables. Y el caso de Venezuela, que acá quiero colocar también una variable de la que se habla, pero quiero resaltarla, que es como algunos países, como Ecuador, Perú y Venezuela, establecieron nuevos diseños nuevos diseños institucionales en términos del Parlamento, porque han pasado de ser países bicamerales a unicamerales. Y entonces establecer sistemas electorales en una sola cámara, como se imaginará, va a tener efectos distintos. Entonces, estos sistemas electorales, además, en nuestros países, va a tener otra variable de importancia, que es la simultaneidad entre el sistema electoral o la elección, la elección presidencial y la elección parlamentaria. Van a tener importancia, digo, porque se va a desarrollar entonces influencias en la votación presidencial sobre la votación parlamentaria, y esto en la composición del Parlamento. No está, en este caso, en este libro, por ejemplo, anotado el caso colombiano, que a diferencia de todos los países, por ejemplo, desarrolla una primera elección parlamentaria para posteriormente desarrollar una elección presidencial en corto aspecto, a diferencia de los otros países. Termino simplemente señalando lo siguiente. Acercarnos a los casos nos permite conocer, obviamente, los casos en donde uno más trabaja, que son los casos de nuestros países. Pero a su vez, el libro nos permite conocer de manera mucho más detallada sistemas tan complejos, sistemas que a su vez se señala que tienen como propósitos influir o tener efectos en la parte de la concentración, participación y pluralidad, y no necesariamente esto es así. Y por eso una de las grandes enseñanzas de estos capítulos es que, uno, las reformas no necesariamente cumplen con sus objetivos cuando estos no están desarrollados adecuadamente en sus elementos integrales. Y dos, algo que es fundamental, las reformas no se pueden importar de manera tan simple. Quiero agradecer esta oportunidad y muy grato haber estado esta mañana con ustedes, y en particular con mi querido maestro Dieter Nolen. Muchas gracias. Muchas gracias, querido doctor Fernando Tuesta. Me quedo con la última reflexión que va al centro y al corazón de lo que Dieter siempre nos ha enseñado, ¿no? El institucionalismo contextualizado. No se trata tan solo de copiar reformas, hay que pensarlas y adaptarlas al contexto institucional dentro del cual tienen que operar. Me dicen que la doctora Carolina
se tiene que retirar antes porque tiene otros compromisos. Le queremos dar un agradecimiento muy especial por habernos acompañado, por su excelente intervención, y le damos un caluroso despedida de este evento. Muchísimas gracias, Carolina, por tu compañía. Y ahora, de inmediato, paso a darle el uso de la palabra a nuestra última comentarista, la doctora y muy querida amiga Liliana de Riz, quien va a tener a su cargo el comentario de los 2 últimos capítulos del libro. Desde mi punto de vista, quizás los más interesantes, los más atractivos, porque combina mucho ahí lo académico con lo político, que es la génesis de las reformas de los sistemas electorales, cómo se han ido llevando a cabo, etcétera, capítulo 9, y el capítulo 10, la interrelación entre sistemas electorales y sistemas de partido. Querida Liliana, una cálida bienvenida a este grupo y tus 15 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Tienes que habilitar el micrófono. Acuérdate que en nuestra generación uno hablaba sin tocar un botón. Ahora tenemos que tocar el botón para poder hablar. No somos digitales. Bueno, agradezco mucho la invitación. Es un honor para mí comentar esta obra de Nolen y Reynoso, y en particular la relación con Dieter Nolen, que no solo ha sido un maestro, sino que es un gran amigo. Entonces, lo primero que yo quiero destacar aquí es que hay una obra, como bien la calificó el doctor Sobato, magna, porque es una obra que tiene un trabajo monumental de soporte empírico, y por lo tanto uno de los rasgos centrales a lo largo de todos los capítulos es que derriba los supuestos que no tienen fundamento empírico. Y esto me parece una contribución extraordinaria a poner en orden semejantes temas, y que parte además de un supuesto que está en toda la obra, que es la complejidad de la relación entre los factores que están en juego. Dicho esto, yo no puedo no mencionar que conocí a Dieter Nolen en los 80, en la transición democrática en la Argentina, y que su aporte como maestro y su obra fue fundamental para comprender tanto el funcionamiento como los eventuales efectos de los sistemas electorales y, por lo tanto, pensar la relación con los sistemas de partidos. En un país como el mío, con una tradición de inestabilidad política a lo largo del siglo XX, donde la sucesión por la fuerza, la proscripción, el fraude era lo común, empezar a entender la maquinaria compleja de un sistema electoral que podía dar respuestas a la inquietante idea de que en la Argentina era muy difícil la emergencia de terceras fuerzas, y poder comprender también al mismo tiempo que los sistemas de representación proporcional no son necesariamente buenos predictores del número de partidos, porque la Argentina conservó el bipartidismo largamente. Y comprender entonces que en los sistemas proporcionales que predominan en América Latina hay que tener en cuenta la determinación de la circunscripción o la lista, en fin, hay que tener en cuenta los elementos y su correlación. Por eso yo quiero acá destacar, porque los 2 últimos capítulos es el colorario de una magna obra, donde lo que me parece a mí central son los presupuestos que la animan. En primer lugar, tiene un rigor metodológico y conceptual central. Aquí es muy claro que los sistemas electorales son los sistemas que permiten elegir los representantes, definen cómo, y traducir los votos en poder institucional. Y que tiene además la originalidad de un enfoque histórico contextual, que significa ¿qué cosa? Que aquí hay un estudio sistemático de los sistemas electorales concretos en determinados contextos históricos y sociopolíticos. Aquí, Nolen en el pasado y ambos hoy en esta obra recogen los aportes extraordinarios de investigadores como Lipset o como Roccan, para entender que cuando uno está trabajando con este tipo de factores, lo que tiene que tener en cuenta son los condicionantes contextuales. ¿Y qué se deriva de esto para el capítulo 9 sobre génesis y reformas? Que acá las proposiciones son del tipo sí, entonces. ¿Esto qué quiere decir?
que a diferencia de comparaciones abstractas entre distintos sistemas electorales de representación, aquí lo que vamos a encontrar es, sí, entonces, tales condiciones, las características de una compleja y definida correlación que solo puede ser encontrada con una metodología que la busca de esta forma. Y por lo tanto, aquí no vamos a decir cuál es el mejor sistema para tal cosa, sino que vamos a decir cuál es la opción factible, mejor en determinadas condiciones para subsanar un determinado déficit de representación. Porque en el capítulo sobre las reformas, y esto lo aprendí escribiendo sobre la reforma electoral en Argentina a la luz de la obra de Dieter Nolen, uno tiene que saber qué es lo que quiere reformar, cuál es el déficit a subsanar, y tiene que tener una sistemática electoral que soporte ese esfuerzo, informándole los pasos a seguir, sin lo cual los resultados pueden ser absolutamente contrarios a lo buscado. Entonces, es muy importante la experiencia comparada internacional, pero lo es sobre todo porque yo insisto, son sistemas electorales concretos. Si uno se apoya, por ejemplo, en el capítulo último, el 10º, donde se trata de ver las relaciones entre los sistemas electorales y los sistemas de partidos, va a encontrar un complejo cuadro donde la proporcionalidad no se necesariamente predice el número de partidos, y va a poder ver no reglas generales, sino tendencias que se ejemplifican en sistemas electorales concretos, definidos en un momento dado, que se estudian en este trabajo, que, como insisto, tiene detrás una obra empírica monumental, y por lo tanto derriba los supuestos que no están empíricamente formados, porque si no están fundados, no hay leyes, y como la crítica a la nomología que hace el trabajo es precisamente esa, no se pueden formular como leyes premisas que no tienen constatación empírica. Esto me parece una contribución muy importante porque da las herramientas con las cuales se puede elaborar una reforma, pero también porque advierte que el factor electoral es un factor. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la complejidad del conjunto, y al mismo tiempo que tener en cuenta esa complejidad y ese factor, hacer pie en criterios que sean específicos del caso, es decir, en ese enfoque histórico contextual sobre el que yo creo que se asienta una concepción del trabajo muy fructífera, que es además una herramienta central en la consultoría. Y como los sistemas electorales son estratégicos para la competencia política y son instrumentos también de la lucha política, es interesante en este trabajo ver que aquí el criterio técnico o los criterios funcionales extrapartidarios no son los que deben definir la implementación de la política, sino que esto se debe combinar en una feliz combinación con los decisores políticos, porque las reformas son resultados de compromisos políticos, difíciles de lograr, generalmente requieren mayorías calificadas, y difíciles de lograr porque efectivamente detrás de la discusión sobre las reformas están las relaciones de poder político que informan a cualquier sistema electoral. El libro, en el capítulo que me toca particularmente, en el 9º de reformas, analiza con mucho detalle, por ejemplo, las reformas de la uninominalidad y la proporcionalidad en casos como Nueva Zelanda, el caso italiano, que me parece paradigmático con un título perfecto, la búsqueda perpetua de las reformas, de problemas que se exigieron a una reforma del sistema electoral, para los cuales la reforma electoral no tenía respuesta, no era el demiurgo de un nuevo sistema político italiano. Como decía Pascuino, los italianos quieren parecerse a los ingleses, pero son italianos. Claro que ahora el mundo se parece más entre ingleses e italianos. Pero dicho esto, ya se ha hablado de las reformas en América Latina, del amplio abanico, del hecho genérico de que el principio de representación, desde la
irrupción de la política de masas no se cambia, salvo excepciones durante el fascismo o bajo la dictadura de Pinochet, el sistema binominal, las reformas dentro, conservando el sistema de representación, dan combinaciones muy importantes. Sería muy largo de explorar los casos que aquí, en el caso de América Latina o en el caso europeo, se exploran. Por eso yo creo que lo que hay que sacar de esta lectura, a la cual cada uno irá interesado en los casos, es el hecho de las reformas maximalistas son difíciles de hacer, dicen los autores, pero esto no impide hacer pequeñas reformas factibles, reformas que puedan subsanar problemas de representación y que es necesario combinar un criterio de conservación con innovación. A mí me parecen todas estas sabias observaciones, pero todo el tiempo quiero reiterar el hecho de que aquí vamos a encontrar sistemas concretos, dificultades resueltas de determinada manera en ciertas condiciones, y por lo tanto lo que vamos a tener es los elementos de una ingeniería social muy complicada, pero a la vez muy iluminadora, de las puertas que se abren para las posibles reformas en diferentes casos o situaciones. Yo tenía un largo escrito, pero dado el tiempo breve, quisiera enfatizar esto y enfatizar, por ejemplo, como ejemplo de que las reducciones no sirven y las dicotomías simplificadoras confunden, cuando se valoran los sistemas electorales, si son más incluyentes o si son más moderados versus más críticos. Como bien indican los autores de la obra, si uno tiene una sociedad en el clivaje étnico, es muy importante, o existe, para decirlo claramente, los sistemas proporcionales no necesariamente serán más incluyentes, o los sistemas mayoritarios no necesariamente darán prioridad al candidato sobre el partido. Toda esta relativización de las dicotomías simplificadoras, ilustrada por un exhaustivo y sistemático estudio empírico, es realmente una contribución extraordinaria a la posibilidad de una ingeniería inteligente y bien fundada. Y como dijo el doctor Sabato, en estos tiempos en que hay erosión de las democracias y que el edificio mismo de la democracia, en la sustancia que es la representatividad, está en cuestión, y como una democracia tiene dos pilares clave, que es la confianza en el acto electoral y la alternancia, cuando la confianza cae, o cuando se discuten los resultados electorales y los perdedores no están dispuestos a aceptarlos, como ocurrió con Trump y sus imitadores eventuales, no sabemos lo que hará Bolsonaro ante esta segunda vuelta, son tiempos muy, muy críticos, y este inmenso caudal acumulado de formulaciones y de casos va a seguir siendo, y es imprescindible, un instrumento para todo intento de reforma política y para todo intento de conocimiento fundamentado en sistemáticos estudios empíricos, en una sistemática electoral moderna, sin la cual la improvisación y las modas llevarán otra vez a grandes fracasos. No he hecho justicia a la riqueza de los dos últimos capítulos, pero debo atenerme al tiempo, que tampoco sé cuánto me llevó, pero quisiera insistir en ello. Esta es una magna obra, y realmente en eso yo le rindo un homenaje a los autores y a la utilidad de la misma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Liliana de Riz. Para su tranquilidad, habló exactamente los 15 minutos, así que estupendo. Y no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo. Y creo que sus palabras finales nos representan a todos en el momento de realmente congratular tanto al doctor Reynoso Núñez como al doctor Nolen por esta magna obra. Concluimos esta primera parte de los 4 comentarios, muy ricos, muy rigurosos, muy detallados, sobre los diferentes capítulos de la obra, lo cual nos ha permitido tener una mejor comprensión, pero obviamente yo casi que les ruego y los entusiasmo para que la lean, porque realmente es una obra estupenda.
con una riqueza maravillosa, tanto desde el punto de vista del marco conceptual como el punto de vista empírico. Voy a invitar ahora a los dos coautores que cada uno en 15 minutos nos hagan una reflexión final sobre la obra. Voy a empezar invitando al doctor José Reynoso Núñez para que por espacio también de 15 minutos nos comparta sus reflexiones sobre este libro. Doctor Reynoso, por favor, sus 15 minutos. Buenos días a todos y a todos. Muchas gracias, doctor Sobato. Agradezco mucho a IDEA Internacional y al Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, a través precisamente del doctor Sobato y de Salvador Sánchez, por la oportunidad de presentar esta cuarta edición de Sistemas Electorales y Partidos Políticos. Agradezco mucho también al doctor Arturo Núñez, a la doctora Carolina Guilas, al doctor Fernando Tuesta, a la doctora Liliana de Riz, por sus comentarios a esta obra. Es un honor compartir esta presentación con ustedes. Quisiera aprovechar esta oportunidad para manifestar mi gran agradecimiento al profesor Dieter Nolen por su generosidad al permitirme participar como coautor en esta tan relevante obra. Estoy consciente de la responsabilidad que ello significa. Profesor Nolen, me alegra mucho participar con usted el día de hoy en esta presentación. Muchas gracias. Estructuro mi exposición en 4 partes. En primer lugar, me voy a referir al origen y contexto del libro. En segundo lugar, destacaré algunos aspectos de su contenido. En tercer lugar, las principales innovaciones de esta edición. Y en cuarto lugar, destacaré la importancia del libro para abordar reformas electorales. El origen y contexto del libro. La Escuela de Heidelberg. Hace 60 años, en el año 1962, Dieter Nolen comenzó a dedicarse al estudio de los sistemas electorales. Como él mismo lo ha relatado, fue en el marco de un seminario sobre derecho electoral en Europa, en el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg, que tenía como objetivo, cito a Nolen, actualizar el famoso estudio de 2 tomos del jurista austriaco Karl Braunias, de título El Derecho Electoral Europeo, publicado en 1932 y 1933. El proyecto finalizó en 1969 con la publicación de La elección de los parlamentos y otros órganos del Estado, editado por Dolf Stemberger y Bernhard Vogel. Termino la cita. Ese fue el inicio de la vocación de Dieter Nolen por los sistemas electorales. El enfoque utilizado en la investigación se basaba en lo que se conoce como el enfoque histórico empírico de la Escuela de Heidelberg, también conocido como institucionalismo contextualizado. Un enfoque que sigue la tradición de Max Weber, quien fuera profesor de esa universidad a principios del siglo XX. Sus características son la precisión conceptual, el método comparado, la importancia del contexto y las particularidades de cada caso, características que tiene este libro, como ya han mencionado las y los comentaristas. Ese fue el origen del libro, que concentra y condensa el esfuerzo monumental que ha desarrollado Dieter Nolen a lo largo de décadas de investigación sobre sistemas electorales de todo el mundo, y que ha dado lugar a decenas de publicaciones. Por ejemplo, Sistemas Electorales del Mundo, publicado en alemán en 1978 y en español en 1981, Elections in Africa en 1999, Elections in Asia and the Pacific, de 2 tomos, publicado en 2001, Elections in the Americas, de 2 tomos, publicado en 2005, y Elections in Europe, publicado en 2010. Recientemente, Derecho Electoral Latinoamericano, compilado por Leonardo Valdés y Daniel Sobato en 2019. El libro se basa en la investigación comparada de los sistemas electorales y sus reformas y los resultados y de resultados electorales en Europa y América Latina, pero también tiene contenido de consultoría política de múltiples países. Por mencionar 3 ejemplos en los que ha participado el profesor Nolen: la transición española, en donde junto con Maurice Duverger Nolen asesoró a la oposición al régimen de Franco;
la reforma de 1996 en México, cuando Dieter Nolen fue consultor del presidente Zedillo. Y recientemente, nuevamente en España, en un debate en torno al sistema alemán como modelo. La versión alemana de este libro lleva ya 7 ediciones. Hay que decir también que la Central Federal para la Formación Política de Alemania, que es la institución que se encarga de la educación cívica en ese país, publicó también una versión de este libro. En español, como ya se ha mencionado, se publicó por primera vez en 1994, se reimprimió en 1995 y se actualizó una nueva edición en 1998 y luego en 2004. Participo en la actualización y ampliación de esta cuarta obra como discípulo de Dieter Nolen desde hace 20 años. Tengo la responsabilidad de difundir este trabajo a quienes ya conocían las anteriores ediciones, pero también darlo a conocer a las nuevas generaciones que estudian o se interesan en este tema. Paso a la segunda parte de mi exposición, algunos aspectos del contenido. Como ya se ha expuesto, el libro se integra por 10 capítulos. En ellos se trata de la relación entre dos variables. Por una parte, el sistema electoral, como ya se ha dicho, el método a través del cual el electorado vota y los votos se convierten en escaños o en cargos de gobierno. Y por otra parte, el sistema de partidos políticos, es decir, la constelación de partidos políticos existentes y la relación entre ellos, y con el gobierno y con la sociedad. En el libro se pueden encontrar respuestas a diversas preguntas. Por ejemplo, ¿qué son las elecciones? ¿Qué es el sistema electoral? ¿Cuáles son los elementos técnicos de los sistemas electorales? ¿Qué son las listas cerradas y bloqueadas? ¿Qué son las listas abiertas? ¿Qué es el voto preferencial? ¿Qué es la mayoría relativa? ¿Qué es la representación proporcional? ¿Cómo se clasifican los sistemas electorales? ¿Qué tipos de sistemas electorales se utilizan en Europa y América Latina? ¿Cómo incide el sistema electoral en el número de partidos políticos? ¿Cómo inciden los partidos existentes en el sistema electoral? ¿Los sistemas de mayoría producen sistemas de partidistas y los de representación proporcional multipartidistas? ¿Qué efecto tiene que en una circunscripción se elijan pocas o muchas cargos o diputaciones? ¿Cómo se puede reformar un sistema electoral? ¿Cómo es la jurisdicción electoral? ¿Cómo es la jurisdicción constitucional en materia de sistemas electorales? Entre muchas otras preguntas a las que ya se han referido quienes me antecedieron en la exposición, las respuestas a dichas preguntas tienen un propósito conceptual y teórico, siempre considerando el contexto en que la respuesta se presenta. Paso ahora a la tercera parte de mi exposición. Principales innovaciones. La última edición en español había sido la de 2004. Se actualizan los casos en los que ha habido reformas electorales y en general se actualiza o reformula la parte esencial de los casos incluidos siempre que haya habido reformas que modifiquen el sistema electoral o que haya resultados electorales diferentes que modifiquen el sistema de partidos o que hayan sido relevantes para cambios en los gobiernos en el periodo de actualización. Es decir, se actualiza lo relevante para confirmar o desmentir hipótesis y teorías a partir de los acontecimientos, reformas electorales o elecciones, resultados electorales de los años recientes hasta los datos más cercanos al año 2022. Se precisa, sin embargo, que el libro no es un índice de datos de las elecciones celebradas, porque los datos electorales incluidos sirven como sustento empírico a las conclusiones teóricas de los casos incluidos. El mismo criterio de actualización se ha utilizado en las anteriores ediciones. Producto de la actualización se añaden aproximadamente 40 cuadros nuevos. Se incluye un índice de cuadros y gráficas. Hay que decir que la actualización amplió también el universo empírico del libro, sobre todo para Latinoamérica, lo que implica que ahora estén presentes en alguno de los apartados del libro todos los países latinoamericanos. Y paso ahora a la última parte de mi exposición, utilidad del libro para las reformas electorales, ciencia política para la democracia. No puedo dejar de mencionar
en estos días, en esta semana, el caso de México, en que se discute precisamente una reforma electoral que puede ser clave para la democracia mexicana. Por ello quisiera destacar la utilidad de este libro para las reformas electorales. Como queda expresamente claro en el prólogo, las elecciones en los estados liberales, pluralistas, constituyen el fundamento empírico del libro. Por ello se distingue y se alerta cuando en algún caso incluido está en riesgo la democracia. El análisis técnico y científico de los sistemas electorales no puede ser ajeno al contexto democrático o autoritario en que se llevan a cabo las elecciones o se realicen reformas electorales. Se requiere de una ciencia política para la democracia. Con esta premisa, el libro puede ser de utilidad no solo por el sinnúmero de evidencia empírica comparada que contiene con respecto a reformas electorales, sino también porque incluye un apartado específico sobre diseño institucional y evaluación de los sistemas electorales, al que ya se refirió Arturo Núñez. Allí se considera primero que no existe un sistema electoral ideal. El mejor sistema es el que mejor se adapta al caso concreto. Segundo, no hay ninguna solución institucional general. Toda solución tiene que ser diseñada conforme a las características de cada país. Tercero, aun cuando existiera un sistema electoral ideal, no hay forma de imponer una solución institucional porque las instituciones son el resultado de procesos de toma de decisión y las instituciones son el resultado de estos conflictos de negociación y acuerdo entre actores políticos. Todo lo anterior, precisamente porque, como ha sostenido reiteradamente Dieter Nolen, el contexto hace la diferencia. Quisiera decir para concluir una pregunta que se ha hecho: ¿dónde se puede conseguir el libro? El libro se puede conseguir en Tirant lo Blanch, en la página, en el sitio web de Tirant lo Blanch México, ahí se puede conseguir. Eso es importante decirlo. Quisiera concluir agradeciendo nuevamente a IDEA Internacional a través del doctor Daniel Sobato, al Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, por la oportunidad de presentar este libro, al Instituto Nacional Electoral a través del doctor Lorenzo Córdoba y a la editorial Tirant lo Blanch a través de María Gurlich por la edición del libro, por la publicación de esta cuarta edición, por supuesto también al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que también es coeditor de este libro. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, por supuesto, profesor Nolen. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Reynoso Núñez, por esta estupenda presentación, muy bien estructurada en 4 componentes, que nos lleva desde el origen de nuestro querido Dieter en 1962, o sea, hace 60 años, como usted bien ha dicho. Esto es un testimonio a la resiliencia, a la perseverancia, al compromiso, al profesionalismo, a abrazar una causa con pasión, con mucha rigurosidad, pero con mucha pasión a su vez, y todos aquellos que tuvimos y que tenemos el privilegio de conocerlo, y además de ser y considerarnos sus alumnos, aunque yo no estudié en Heidelberg, pero he estado con Dieter desde que él venía a los cursos que organizábamos en Capella en la segunda mitad de 1980, o sea que llevamos ya un largo recorrido, y además tenemos el privilegio, como bien decía nuestra querida Liliana, no solamente de ser sus alumnos, sino de considerarnos y sentirnos sus amigos. Le damos una muy cordial bienvenida a esta presentación. Dieter, tus 15 minutos para la reflexión final. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho respecto de cada uno de nosotros, pero de manera especial por todo lo que has hecho y seguís haciendo por nuestra querida América Latina. Muchas gracias, tus 15 minutos. Pero bueno, muchas gracias por todo, por este magnífico evento. Muchas gracias a las instituciones, a IDEA Internacional, al Tribunal Electoral, a sus representantes
y por supuesto a todos los comentaristas. Es un orgullo mío escuchar tantos elogios sobre una obra que por supuesto tiene mucha trayectoria, dado que festejamos la 4ª edición y la 4ª edición en coautoría. Eso es muy importante porque probablemente no lo hubiera aguantado otra vez meterme en este lío probablemente causado por la sistemática electoral. He reencontrado ese término, Liliana, en tu participación, porque era justamente la parte del primer título mío sobre sistemas electorales, Introducción a la sistemática electoral. Posteriormente lo he olvidado de mencionar, pero es realmente un concepto que equivale a lo que realmente he tratado de realizar durante esos 60 años. Entonces, un gran agradecimiento por este esfuerzo suyo también de dedicarse al contenido de la obra y de presentarlo de esta forma magnífica, que incluso puedo decir yo he aprendido mucho, porque a veces mi memoria no da para tanto, para tenerlo todo presente, y a veces es interesante recuperarlo por otra parte de lo que yo he pensado hace muchos años. Y la 4ª edición no es solamente algo una edición a la que se añade algo que ha pasado en el último tiempo, sino tenía que integrar esos nuevos fenómenos, sea acontecimientos políticos o países nuevos que hasta ese momento no aparecieron tan tratados en el libro, integrarlo de forma sistemática. Es decir, no solamente integrarlo para seguir contando la historia desde la aparición anterior del libro hasta hoy en día, sino integrarla, todo esto nuevo, de forma que comparece con la conceptualización de toda la obra. Es decir, al aprovechar la literatura al respecto, no podíamos simplemente trasladarlo de un lugar donde lo hemos encontrado esa información a nuestro libro, sino que teníamos que repensarlo según nuestra propia óptica en relación a los fenómenos tratados. Eso es, digamos, una obra conceptual, y dado que lo conceptual es fundamental para esta obra, abro mi conferencia, mi pequeña 15 minutos, al problema de los conceptos. Los conceptos son fundamentales en el análisis politológico y sobre todo también en la materia del sistema electoral. Tenemos que diferenciar, por ejemplo, el sistema electoral desde afuera. Se habla mucho en América Latina, por supuesto, sobre el sistema electoral, pero se incluye todo lo administrativo. Eso lo está fuera del libro. El libro se refiere a lo que, como lo ha redefinido Arturo, sobre la conversión de votos en escaños, para decir algo muy corto para su contenido. Y existe un control conceptual también hacia adentro. ¿Cuáles son los elementos que constituyen un sistema electoral? No es necesario repetir lo que Arturo ha dicho, pero lo importante es que ni los máximos representantes de los sistemas electorales
en el tratamiento de este tema responden a esa necesidad de trabajar con este mismo sistema de los 4 elementos claves y de la cláusula de representación como casi quinto elemento. Arend Lippard, por ejemplo, en su estudio empírico, añade un quinto elemento, el tamaño de la representación política. ¿Por qué lo hace? En ningún tratado anterior aparece, pero él añade a su concepto del sistema electoral este elemento. ¿Y por qué lo hace? Por su metodología estadística, empírica, porque él quería medir las cosas. Y medir las cosas significaría, en su caso, generalmente, aumentar los casos. Entonces, inventó respecto a Alemania un cambio del sistema electoral 3 veces hasta llegar a 4 sistemas electorales alemanes diferentes, mientras que hasta la hora de su publicación existía un solo sistema electoral alemán, que a veces, como se decía también anteriormente, he presentado como modelo electoral, no soy yo alemán y pensar que todo el mundo tiene derecho a lo mejor y desde Alemania sale lo mejor. No, es que en el debate internacional siempre aparecía, incluso yo puse en el diccionario de Capel, en el diccionario electoral, una entrada sistema alemán, que lo sacaron cuando no era yo tan responsable para su segunda edición, porque pensaban, ¿cómo es posible? Estamos hablando sobre América Latina, pero que en América Latina muchos hablaban del sistema electoral alemán y en el debate aparecieron 5, 6, 8, 7, 9 sistemas electorales alemanes diferentes. Entonces yo he pensado que era necesario definir bien cuál es el sistema electoral alemán. Ahora bien, Lippard hizo lo siguiente, contaba también en su intención de ampliar los casos a las elecciones al Parlamento Europeo y optaba para incluir a todos los diferentes sistemas nacionales en forma de sistemas electorales que contaban en su cálculo. Pero eso significaba que entraron también casos con 6 a 15 diputados, nada más. Entonces aumentó enormemente el caudal de países, supuestos países, con un tamaño de las circunscripciones muy bajo. Entonces tenía que introducir por su conceptualización una variable que antes no existía, que era la del tamaño. Porque obviamente un tamaño de 5 o de 6 hasta 10 diputados cuenta mucho en cuanto al efecto que tienen los sistemas electorales. Pero ahora, para efectos analíticos y comparativos, ¿qué vale entonces comparar lo que dice Lippard sobre el efecto de los sistemas electorales con lo que dicen Dohrn y Reynoso sobre los efectos de los sistemas electorales? Porque el concepto que en estos casos se maneja es diferente, es simplemente diferente. Y introducido por un señor que hizo la crítica más fuerte que yo conozco sobre el estado de la investigación sobre sistemas electorales a principios de los años 90. Y su libro, donde hizo eso, apareció en 94. Entonces, la misma persona lesiona los criterios con los cuales entra en el debate sobre sistemas electorales. Eso no se encuentra en nuestro libro.
allí hay esto, lo que se ha hablado, una cierta rigurosidad en la aplicación de los conceptos y transformar en resultados de otros autoras, de forma que se adaptan, se compatibilizan con nuestros propios findings. De modo que lo conceptual vale y corresponde también tomarlo en cuenta a la definición de lo proporcional. ¿En qué consiste la proporcionalidad, la famosa proporcionalidad de la cual se habla tanto en relación a los sistemas electorales? En mi sistemática electoral de los años 60 ya hice la diferenciación entre principio de representación por un lado y regla de convertir de votos en escaños. Eso es vital. Y yo encuentro raras veces que eso se está tomando en cuenta. En América Latina, la introducción de la representación proporcional, como se dice, y se piensa en el principio proporcional, se hizo a través de la introducción de la regla proporcional de distribución de los escaños a nivel de circunscripciones. Entonces, no se ha introducido la representación proporcional como principio de representación equivalente a la relación entre votos y escaños, sino se ha introducido solamente, y no exclusivamente, pero solamente, la regla proporcional en cuanto a la distribución dentro de las circunscripciones. Y a veces en la propia Constitución se señala que esta u otra provincia tiene que tener de todos modos una cierta representación. En el caso de Brasil, unos 8 diputados. Entonces, ¿cómo operar con el concepto de representación proporcional cuando hay esa directiva constitucional y por lo demás una distribución de los escaños a nivel de las circunscripciones? De modo que se equivocan bastantes veces o son poco precisos, digámoslo así, son pocos precisos en la utilización de los conceptos, y eso se va también a transformar en el debate político. No es solamente un fenómeno tipo analítico, sino se transforma también a nivel del debate político, por ejemplo en Chile, ¿no? El sistema binominal entra mucho y preferentemente en nuestro libro. ¿Por qué? Porque representa un tipo de sistema electoral. Yo puedo ser amigo de ese sistema o estar en contra de eso. Yo estoy neutral, veo los pros y los contras, pero de ninguna manera soy pinochetista al defender en algún sentido el sistema binominal como me ocurrió una vez en Ecuador, ofendido por un izquierdista chileno. Entonces, pero dejamos al lado lo politizado del debate, si no nos referimos a la distorsión conceptual con la que se lleva a cabo. Y en Chile se ha luchado contra el binominalismo. Yo no soy defensor del binominalismo, yo soy neutral. Pero se ha defendido la representación proporcional en contra del binominalismo. ¿Y qué ha importado? ¿Cuál es la reforma? La reforma es una representación proporcional tipo regla de distribución de los escaños a nivel de circunscripciones de muy
baja cantidad de escaños. Es decir, y eso lo he previsto, es mucho más desproporcional en cuanto a votos y escaños que el propio sistema binominal. Qué locura llevar a cabo un debate que no corresponde en nada a lo empírico, a lo previsible. Entonces, mi pedido, mi optimismo, al mismo tiempo va en dirección que la gente se da cuenta a lo largo, o por lo menos los que leen este libro se dan cuenta de que ese debate tiene que ser guiado en base a lo analíticamente correspondiente, a lo analíticamente defendible. Un segundito. Entonces, la proporcionalidad es en términos generales un tema muy controvertido. Al mismo tiempo es el tema más tematizado en todos los debates sobre reforma electoral, dado que se quiere a nivel político, a nivel por supuesto, de la oposición minoritaria, una representación más equilibrada en términos de la relación voto y escaños. Nuestro libro trabaja con tipos de sistemas electorales. Reduce así la gran diversidad de los sistemas electorales y permite conclusiones de medio alcance. Por ejemplo, a la frecuencia de reformas electorales. Porque el debate sobre reforma electoral y de los sistemas electorales da por entender que hay una necesidad constante de reformar el sistema electoral. La realidad es que pensado la materia de sistemas electorales a nivel de tipos electorales, se da por sentido de que es raro que cambia el tipo de sistema electoral de uno a otro ejemplo, de otro tipo. Hay excepciones, pero las excepciones no valen tanto como Francia, que una vez cambió del sistema absoluto, de mayoría absoluta, a la proporcionalidad, de la proporcionalidad al sistema parlamentario y de regreso. Por una sola, ¿no? Italia es un caso clásico. Pero más allá escapan los ejemplos, salvo Chile recién. Pero en el caso de las democracias estables, industrializadas, esos son raros los casos. Entonces, diferenciar más en el campo significa precisar más las conclusiones a las cuales se puede llegar. Ich denke, das sollte zum Schluss kommen. Ja. Me ha gustado mucho su referencia a todos los elementos del libro, de modo que casi me queda ninguna oportunidad de añadir algo nuevo, porque ustedes manejan ahora, como ya les había dicho, mejor el contenido que yo mismo. Pero claro, en el centro del interés es realmente el tema de los efectos de los sistemas electorales. Y allí, como ya había dicho recién, la mayor precisión, la mayor diferenciación apoyo mucho a llegar a conclusiones de medio alcance. Porque siempre
importa el contexto. Y a veces se llegan a conclusiones de que el sistema del partido ha sido mucho más importante en el efecto del sistema electoral que la variable del sistema electoral mismo. Es decir, la relación causal circular es la que se puede observar en bastante cosas, por sobre todo si la reforma se hace de manera suave, como con la introducción de la regla de la proporcionalidad en sistemas anteriormente mayoritarios, en circunscripciones donde el partido mayoritario recibía todos los escaños a disposición. Los casos de España y Alemania son muy llamativas al respecto. Las condiciones contextuales importan mucho. Respecto a la consultoría o ingeniería política, nuestra opción es respetar el contexto, estudiar primero el contexto y después ver qué sistema, qué reforma podría encajar mejor y corresponder a las expectativas de un mayor número de interesados en una reforma electoral. Las posiciones de los grandes teóricos en sistemas electorales son muy diferentes. No nos dan mucho consejo. Duverger, por ejemplo, era muy comparativo, eso es su gran valor, pero al mismo tiempo muy interesado en resultados nomológicos, es decir, que el factor sistema electoral es el que determina. Lippard era muy normativo, pero al mismo tiempo con la intención adicional de fundamentar su opción estadísticamente con el lapso, con el fallo que ocurrió y que ya he comentado. Sartori era muy ambivalente. Por un lado era contextualista, decía que el sistema electoral que convenga más es el que se adapta más. Pero al otro lado quería sustituir a Duverger en una intención nomológica de nuevo y iba a consultar a países en América Latina con su ideal sistema que era el francés. Ahí apareció también en México y me parece que ha recibido bastante rechazo. Para nosotros, el asesoramiento institucional debe tomar en cuenta el contexto. Sin el contexto no se puede llegar a buen puerto. Con eso quisiera terminar y agradecerle nuevamente a su participación en este magnífico evento. Y gracias a todos. Chao. Muchas gracias, querido Dieter. Realmente brillante la manera, a su vez, de ir terminando poniendo los 4 principales autores, cada uno con sus particularidades, de Duverger, pasando por Lippard, pasando por Sartori, y ubicando la posición del institucionalismo contextualizado con sus particularidades y sus virtudes. Me gustaría rescatar de las 2 últimas exposiciones el tema de la importancia de poner atención al tema de los conceptos. Entonces, desde el punto de vista de la importancia de los conceptos, lo segundo, no hay claramente un sistema electoral ideal. Creo que es una de las cosas que ambos, tanto Reynoso Núñez como Nolen, han venido insistiendo y que está en la columna vertebral del libro. Tercero, que tampoco hay soluciones ni leyes nomológicas generales que pueden ser aplicadas con independencia del
tomar en cuenta el valor del contexto. Lo siguiente es, donde se ha machacado mucho, el contexto importa, y como bien decía Nolen, hay que empezar en todo proceso de consultoría y de análisis entendiendo el contexto, y a partir del contexto ir buscando cuáles son las mejores fórmulas y cuáles son las mejores soluciones para dar respuesta a ese contexto, y no al revés, venir con una fórmula ideal para tratar que esa fórmula se adapte al contexto. Finalmente, quiero destacar la importancia y volver a insistir, no solamente desde el punto de vista académico de esta obra, que lo tiene y ha sido de manera muy detallada abordada por los 4 comentaristas y además por los 2 coautores, sino la importancia política que tiene esta obra en esta coyuntura, donde vamos a ver, tomando en cuenta el contexto regional que yo describía al inicio, de democracias irritadas, fatigadas, malestar social, aumento del populismo, aumento de la polarización, de la fragmentación, debilitamiento de los sistemas partidos políticos, debilitamiento de la cultura política, muchos y nuevos intentos de reformas electorales que precisamente ni tienen las buenas intenciones, pero tampoco tienen el marco conceptual ni la rigurosidad que tanto Reynoso Núñez como Nolen nos vienen recomendando, y que este libro aconseja a la hora de encarar un proceso de reforma electoral. Creo que muchos de los problemas que tiene la democracia hoy van a tratar de ser exorcizados vía reformas electorales o vía reformas políticas, en muchos casos no bien intencionadas y en otros muchos casos muy desprolijas, muy coyunturales, sin esta prolijidad, sin este marco conceptual, sin esta metodología que nos aconsejan los autores. Así que, de nuevo, felicitar a Dieter Nolen y a Reynoso Núñez por esta magnífica obra magna y recomendar a todos los que nos están escuchando, más de 120 personas que han estado a lo largo de más de 1 hora y 45 minutos, muy atentos, a que compren la obra, a que la lean, a que estudien, porque la verdad es que es de una riqueza y de una rigurosidad estupenda. Muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado. Hay un montón de preguntas, pero lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero quizás podamos hacer en algún otro momento una segunda versión de este encuentro, donde podríamos tomarle el pulso el año que viene a cuáles han sido las principales reformas, las orientaciones que han tenido en América Latina desde el 78 al 2023, en estos 45 años, y yo diría agregarle la tercera pata que siempre Dieter nos aconsejaba: sistemas electorales, sistema de partido y régimen de gobierno, porque el presidencialismo también está hoy enfrentando una gran cantidad de desafíos y creo que vale la pena también repensarlo en esta trilogía: sistema electoral, sistema de partidos y régimen de gobierno. Así que ya tienen el título del próximo libro para la actualización y de nuestro próximo seminario en el 2023. Muchísimas gracias a Arturo, a Fernando, obviamente a Liliana, a Reynoso Núñez, a Dieter Nolen y obviamente de manera muy especial a mi querido amigo Salvador Sánchez por siempre ponernos a disposición toda la plataforma del INET. Muy buenos días a todas y todos.